La energía eléctrica es un servicio que solemos dar por sentado la mayoría de colombianos que vivimos en las ciudades. Pero en buena parte de nuestro país puede llegar a ser un lujo. Caseríos, veredas y pueblos enteros deben apagarse con la llegada de la noche porque no están interconectados o porque dejan de funcionar las plantas de diésel y otras soluciones temporales. Así vivieron hasta hace más de un año los habitantes de Unguía, en el norte del Chocó. La verdad es que se volvió algo como muy rutinario. De hecho, muchos electrodomésticos quemados, duramos 2, 3 meses sin energía, no nos daban explicaciones, esos apagones repentinos que siempre se venían. Ana Lucila Mestra es una lideresa juvenil de Unguía. Está profundamente enamorada de su municipio, de su gente y sus bellos paisajes naturales. Por eso le dolían los constantes apagones. Cada uno significaba un golpe a los esfuerzos de los unguieños para salir adelante. Es muy difícil porque Unguía es un municipio bastante cálido, temperaturas de hasta 30 grados centígrados y más, 34. Y fuera de eso, sabemos que la energía es lo que da desarrollo a un municipio. No podía uno comprar muchas cosas porque se le dañaban, no tenía uno acceso absolutamente a nada, le tocaba a uno acostarse temprano. En febrero de 2018, la situación de Unguía era muy complicada. Llevaban más de 3 meses sin energía. Tampoco había agua, tenían problemas con el hospital y no había profesores en los colegios. En ese momento Ana Lucila trabajaba en una emisora local y convocó a sus vecinos a una marcha pacífica para llamar la atención sobre todos los problemas. Pero esa manifestación terminó en un episodio de violencia. Todo fue totalmente quemado. Me opuse, me cargaron, me quitaron, seguían tirándole botellas, sacaban los computadores, sacaban las gabinetas con plata, los recibos, las carpetas, todo de la empresa Energía, hasta los ventiladores, lapiceros. Al final de la noche del 15 de febrero, las sedes de la alcaldía y la empresa Energía estaban en llamas y el municipio, por primera vez en su historia, estaba militarizado. Sin duda fue una noche dolorosa, pero este incidente llamó la atención de HG Ingeniería, una empresa B que busca iluminar las zonas no interconectadas de Colombia. Hola, soy Camilo Ramírez, director ejecutivo de Sistema B Colombia. Esto es Historias B, el podcast donde contamos historias reales de Latinoamérica que muestran una cara distinta de lo que hemos sido y narran el impacto positivo que han tenido las empresas B en este proceso. Historias de grandes transformaciones como la de HG Ingeniería, la empresa B protagonista de este episodio. Bienvenidos y gracias por llegar aquí. Antes de volver a Unguía, les propongo hacer una parada en Cali, el hogar de Hernán García. Yo soy ingeniero electricista de profesión de la Universidad del Valle. Siempre fui apasionado por construir y aportar un grano de arena a la sociedad. En sus primeros años laborales, en los que trabajó como subgerente de una empresa que instalaba redes eléctricas, Hernán tuvo la fortuna de recorrer Colombia. Llegó a zonas remotas, viajó en lancha, moto, burro y todos los sistemas de transporte que se puedan imaginar. Y en esos viajes se topó con una realidad. Teníamos zonas, por ejemplo, donde geográficamente, porque había un río de por medio, porque había, por darte un ejemplo, en Acandí, Chocó, en estos municipios del Golfo de Urabá, definitivamente por distancia, por accidentes naturales, no era posible llegar con las redes, con la extensión de redes. Esas son las ZNI, las zonas no interconectadas, lugares donde no es posible llegar con redes tradicionales de energía. Es el 52% de Colombia. Son alrededor de unas 400.000 familias, según el último inventario, en Colombia que no tienen energía en sus viviendas. Mientras viajaba y conocía las condiciones precarias en las que vivían estas familias colombianas, Hernán se dio cuenta de que la falta de energía tenía una relación directa con la violencia. Si tú buscas los municipios PEDET, que básicamente son los municipios del posconflicto, donde se firmó la paz, donde había presencia de grupos al margen de la ley, tanto de guerrilla como de paramilitares, y tú subrayas, enmarcas todos estos municipios en un mapa de Colombia y buscas los municipios donde no hay energía y te calzan exactamente, y además de eso son los municipios que están en la suma pobreza. Esto significa que la oscuridad ha alimentado el conflicto armado y creado condiciones de desigualdad. Por eso Hernán pensó que si ayudaba a iluminar estas regiones,
podría contribuir a la paz, pero se dio cuenta de que no podía hacerlo desde el lugar en el que estaba trabajando en ese momento. Esa fue una de las razones por la que yo cerré el ciclo en diciembre del 2015 en la empresa en la que estaba, porque eran ingenieros que habían hecho por tradición redes, y digamos para ellos los contratos solo eran extensión de redes, construcción de subestaciones, pero no tenían en el radar todavía el tema de las energías renovables. También supo ver que el mundo está cambiando y que los países están reconociendo la necesidad de buscar fuentes de energía amigables para el planeta. Yo sabía que eso era una realidad. Cada vez que salía del país me daba cuenta que eso iba a ser nuestra realidad. Colombia ya se había comprometido en la COP21 a combatir el cambio climático. Así que a inicios del 2016 se embarcó en la aventura de crear su propia empresa, HG Ingeniería. Empezó con lo justo, su oficina era el comedor de su casa. Sus socios fueron su esposa y algunos familiares. Puede parecer poco, pero en ese momento Hernán sentía que no le faltaba nada. Sus ganas de iluminar a Colombia eran suficientes. Haciendo propuestas, tocando puertas, luego buscamos un apartaestudio, luego se empezaron a adherir familiares, mi hermano menor se metió, otra tía que era contadora me empezó a ayudar y poco a poco nos empezamos a organizar y empezamos a participar en licitaciones donde básicamente eran de energía renovable. Al principio fueron muy ambiciosos. Se imaginaban una empresa muy grande que pudiera desarrollar proyectos eléctricos, de telecomunicaciones e incluso de ingeniería civil. Sin embargo, la experiencia les mostró que debían enfocarse en la energía y sobre todo la renovable, porque justo en esa época el gobierno colombiano, tras la firma de los acuerdos de paz, comenzó a invertir en el desarrollo de proyectos que buscaban llevar la electricidad a zonas afectadas por la violencia. Y ya sabemos que en esas zonas no funcionan las redes que funcionan en las ciudades. Estas zonas apartadas se volvieron visibles a Bogotá, que antes no sucedía, ¿no? Antes uno creía que Colombia era Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá. Realmente Colombia, su ruralidad es muy grande y pareciera cuando tú recorres estos territorios que fuera otro país, pero son más los territorios que hay así que la población que está concentrada en estas grandes capitales. Llegar a estas zonas es todo un desafío, no solo por lo apartadas, sino porque en Colombia no hemos superado las condiciones que han fomentado la violencia. Incluso algunas regiones están peor que antes del acuerdo de paz. Zonas como Miraflores, en el Guaviare, el lugar donde HG Ingeniería desarrolló su primer gran proyecto. Que fueron alrededor de 400 soluciones individuales en la zona rural. De hecho, ahí empezamos a darnos cuenta de la realidad, cómo llegar con el material. Nosotros teníamos un presupuesto para trabajar, entonces teníamos que optimizar en costos de transporte, mirar cómo involucrábamos a la comunidad. Y han sido precisamente las comunidades las que han facilitado su trabajo. Los líderes y lideresas sociales han sido sus aliados en los momentos más difíciles. Hicimos una curva de aprendizaje, ¿no? Aprendimos que había que trabajar muy de las manos con las comunidades, de que aún a pesar con el acuerdo de paz, pues siguen habiendo conflictos, hay disidencias, hay grupos al margen de la ley. Pero sin embargo, nosotros vivimos muy agradecidos porque este tema en particular de la energía es muy bien recibido. Y cuando vamos de la mano de la comunidad, casi que nosotros nunca hemos tenido un siniestro o una dificultad en especial de que digan, bueno, se paró la obra porque no dejaron trabajar, porque secuestraron a alguien. No, nunca hemos tenido esa dificultad. En Miraflores iluminaron 400 casas y 6 escuelas. Hernán recuerda con alegría ese proceso, porque fue inevitable enamorarse de la región y de sus habitantes. Aunque la verdad es que suele pasarle mucho. En cada lugar, él y sus colaboradores crean conexiones muy profundas con la gente. Quizá el caso más significativo es el de Unguía, en el Chocó, a donde llegaron por primera vez a mediados de 2016. Los testimonios que encontramos ahí fueron impresionantes. Había personas que en la noche cuando comían a oscuras y se comían hasta insectos porque no sabían lo que estaban comiendo. Muchas personas dejaban su casita construida y se desplazaban hasta el casco urbano a vivir en semana porque en el transcurso de la semana ya en la casa rural no tenían cómo producir, no tenían cómo estar. Los niños tenían que hacer tareas temprano con la luz del día porque ya inmediatamente caía la noche, pues ya se apagaba el día, pues se apagaba totalmente la posibilidad de tener alguna actividad.
Este tipo de testimonios le confirmaban a Hernán la importancia de su propósito. Más que un negocio, su empresa es un medio para mejorar las vidas de muchos colombianos, a través de lo que HG Ingeniería llama soluciones individuales. Estas soluciones individuales consisten en una especie de kits. Lo componen normalmente 3 paneles solares que en la suma de su potencia dan 1000 vatios y se instalan en un mástil afuera de la casa y tiene un inversor de 1000 vatios, un controlador de 40 amperios y una batería de 120. ¿Por qué se hace así? Por la dispersión de las viviendas, porque son viviendas que entre casa y casa pueden haber 2 horas caminando. Aquí el protagonista es el sol. Es la mayor fuente de energía limpia de nuestro planeta. Es la democratización de la energía, ¿no? Nadie aquí puede levantar la mano a decir que tiene 1 metro de sol comprado. Entonces, esa fuente es inagotable y eso pues permite que la podamos instalar. Y Colombia es un país privilegiado geográficamente. A pesar de que hay zonas que son muy húmedas, sigue generando. Siempre el sol cuando sale sigue generando. De hecho, hay un dicho que dice que el sol sale para todos los días. Más allá de encender un bombillo o suministrar la energía para que funcione una nevera o un televisor, los paneles solares le dieron a 156 familias de la zona rural de Unguía la posibilidad de estar juntos. Podían sembrar, podían tener la posibilidad de permanencia en sus casas, no desplazarse hasta el casco urbano, y las personas podían cocinar, aunque cocinaban pues a leña o como fuera, pero tenían la posibilidad, menos en la noche, de compartir un plato de comida mirándose a la cara los miembros de la familia. Hernán dice que los habitantes de Unguía le robaron el corazón. Las muestras de cariño, los rostros de alegría y las palabras de agradecimiento lo seguirían a donde quiera que fuera, recordándole, en los momentos de dificultad, que su trabajo valía la pena, que desfallecer no era una opción. Luego de 2 días de rezos, cantos y manifestaciones de todo tipo, sin que éstas hicieran posible el regreso de la energía eléctrica al pueblo, se desató la ira. Ese 15 de febrero de 2018, en el que Unguía vivió su noche más violenta, Hernán estaba en Cali. Allí recibió la llamada del alcalde. Me llamó en su angustia a decirme que él que hacía, que pues, lo iban hasta linchar. Ese día quemaron la empresa de servicios públicos, la gente salió rebotada a la calle. En Unguía, Ana Lucila Mestre trataba de entender cómo fue que una marcha pacífica se había transformado en caos. No era solo la energía. Los desmanes mostraban la impotencia de un pueblo que se sentía abandonado. Que desató directamente la furia de nosotros como unguieños, tras de que veníamos 3 meses sin energía. No solamente ese era el problema que teníamos, la falta de docentes, estábamos sin agua, tenemos un botadero de basura que se encuentra a cielo abierto, donde esas aguas residuales caen a la ciénaga, donde se saca el pescado que nosotros los habitantes de Unguía consumimos. En el hospital es un centro de salud en el cual te tocaba ir a comprar los medicamentos, hasta una aguja, hasta lo mínimo que es una pastilla. Esos días había muerto un niño porque no había una bala de oxígeno. O sea, fueron muchas cosas que desataron la furia del pueblo unguieño. Después de la sonada, Unguía vivió varias semanas de miedo. Algunos intentaron buscar culpables y se intentó evitar más hechos de violencia con el envío de una gran cantidad de pie de fuerza al municipio. Pero los líderes y lideresas sociales como Ana María entendieron que si de verdad querían cambiar algo, debían hacerlo mediante el diálogo. Al día siguiente, a eso de las 5 de la mañana, estaba en pie de lucha, como quien dice, mirando qué vamos a hacer, recibiendo asesorías, agradecida mucho con el padre Aurelio en su momento, que fue quien nos acogió en la casa cural, nos prestaba su computador para nosotros poder redactar y en ese momento empezar como que a recopilar gente y formar un comité cívico en su momento que se llamaba Comité Cívico por la Dignidad de Unguía. Mientras tanto, Hernán García seguía en contacto con el alcalde, quien viajó a Bogotá para intentar hablar con voceros del gobierno nacional y buscar una solución definitiva para los problemas de energía del casco urbano de Unguía. Sabía que de nada serviría que otra vez enviaran plantas de diésel, que normalmente se dañan a los 3 meses por falta de mantenimiento. Había que hacer algo más. Entiendo yo que no logró como mayor gestión ahí, no se dio. Y empezamos a buscar un modelo de construir la posibilidad de nosotros llegar con recursos propios, porque veíamos que los trámites y la inversión del gobierno nacional pues implicaba demasiados trámites que no le iban a dar el tiempo para solucionar la situación. La solución que a Hernán se le ocurrió es revolucionaria. Estaba dispuesto a asumir los costos de instalar un sistema de energía híbrido.
suministrar el servicio y hacerse cargo del mantenimiento para evitar futuros apagones. Eso implicaba hacer una inversión de 8.500 millones de pesos, alrededor de 2 millones de dólares, con los que en ese momento no contaba. Nosotros en HG pues hipotecamos el edificio donde estamos, pedimos un leasing, le rogamos al banco un año para que nos prestara, a todo el mundo tratando de convencer pues de que esta iniciativa era buena. Lo más difícil fue convencer a los funcionarios del gobierno nacional sobre los beneficios de este modelo, que implica que una empresa privada le venda energía al Estado. Todas estas ZNI tienen un subsidio por ser estrato 1 y 2 y básicamente ellos lo que hacen es ignorarnos el subsidio. Digamos, el gobierno nacional hace una transferencia de pagos trimestral, finalmente sale el valor realmente consumido y eso nos lo trasladan directamente a nosotros. Tocar todas esas puertas valió la pena, porque desde febrero de 2021 los habitantes de Unguía tienen energía eléctrica las 24 horas del día. Es el único municipio de las zonas no interconectadas de Colombia que tiene este beneficio, y todo gracias al proyecto El Sol Brilla para Unguía de HG Ingeniería. Pues ese día fue muy importante para nosotros. Nosotros invitamos al ministerio, invitamos a las autoridades, porque queríamos que lo visualizaran, que se dieran cuenta que sí se podía. Por esos días no sé qué había pasado, había como operativos del gobierno y había plan pistola. Ninguna autoridad nos quiso acompañar hasta el sitio, sino que me tocó que irme así en lancha hasta allá. Pero finalmente estuvo toda la comunidad, estuvo el cura del pueblo. Y también estuvo Ana Lucila Mestre, quien como lideresa de Unguía estuvo acompañando el proceso de construcción de este sistema energético. La verdad es que como el mismo nombre lo dice, El Sol Brilla para Unguía ha sido un proyecto que sí, ha brillado muchísimo el municipio porque ha dado desarrollo. Y no solamente hablamos de la cabecera municipal, sino también de los corregimientos que se encuentran interconectados. Son 14.000 personas que ya no deben luchar para tener energía. Y ellos se suman a los 12.623 colombianos a los que HG Ingeniería ha iluminado en los últimos años con la instalación de soluciones individuales. Ese es el éxito para Hernán García. A la final, el éxito no se mide solamente en números de EBITDA o de utilidad bruta, sino de impacto en las personas que nos rodean, generar trabajo, generar riqueza en la medida en que las personas a nuestro alrededor ganen bien, pues la economía se mueve, hay mayor bienestar para los hogares. Y finalmente nosotros hemos sido tan bendecidos que yo creo que nosotros necesitamos más, necesitamos es multiplicar lo que tenemos hacia alrededor. Esto es lo que significa ser una empresa B, tener un propósito, contribuir al bienestar de las personas, cuidar el planeta. Muchas gracias por llegar al final de Historias B, el podcast de Sistema B. Gracias también a Hernán García, a todos los integrantes de HG Ingeniería, a Ana Lucila Mestre y a los habitantes de Unguía, en el Chocó, que nos permitieron contar su historia. Este podcast fue producido por Acorde Podcast, el guion es de Lorena Vega y el diseño sonoro de Dayana Osorio. Hasta la próxima.